Conferencia. El arrebatamiento de la Iglesia, parte 2. Tema central de esta conferencia. ¿Quiénes serán arrebatados? ¿Los cristianos o los discípulos? Hago énfasis en la Iglesia cristiana en obediencia. Es precisamente porque, a lo largo de la historia de la Iglesia cristiana, se ha adquirido una cultura pedagógica con respecto a que solamente se necesita nacer de nuevo para ser cristiano, y por ende, ser salvo. Y esta temática que se ha venido enseñando en este orden temático es muy inconcluso, tanto del que la enseña como del que recibe la enseñanza, pudiendo esta enseñanza colocar en riesgo que sea efectivo en el ser humano el proyecto de Dios, el plan de salvación y vida eterna para el ser humano. Me explico a continuación. Permítanme recordarles que para una persona cuando muera físicamente es necesario, según la voluntad de nuestro Dios, que su alma vaya al cielo para que sea libre del juicio de Dios y no tenga que ir a un lugar de tormento eterno, el cual la Biblia llama infierno. Pero desafortunadamente no se está siguiendo la enseñanza cristológica como debería de enseñarse y seguirse. El orden correcto del cual el Espíritu Santo nos enseña en la Biblia, que el mismo Jesús nos enseñó con su propio testimonio. Cómo y en qué orden debemos seguir sus enseñanzas para poder llevar a cabo el plan de salvación en la vida de cada ser humano. Y el orden correcto según la Biblia es el siguiente. Primero, humillarnos, o sea, postrarnos rostro en tierra. En lo posible debemos de humillarnos ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo, siempre y cuando nuestra edad y estado de salud lo permitan. Escrito está en 2 de Crónicas 7:14, versículo 14. Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Escrito está en Mateo 26:39, versión 39. Yendo un poco más allá, se postró rostro en tierra y oró: Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Segundo, arrepentirnos. Debemos de arrepentirnos y confesar nuestros pecados ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo, sin intermediario alguno. Escrito está en Hechos 2:38, versículo 38. Arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Tercero, hacernos bautizar en aguas. Debemos de recibir de un ministro cristiano el bautismo en aguas. Escrito está en Mateo 3:11, versículo 11. Yo los bautizo a ustedes con agua como señal de su arrepentimiento. Pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Cuarto, ser bautizados a través del Espíritu Santo. Este acto ocurre en el momento en que hacemos y decimos hacer la declaración de fe, que consiste en recibir a nuestro Señor Jesucristo en nuestra mente, cuerpo y alma. Esta enseñanza está escrita en Juan 3:5, versículo 3. Te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. Versículo 4. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Versículo 5. Te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Quinto, ya siendo cristianos con este proceso, debemos seguir el siguiente paso. Sexto, iniciar una nueva vida en un camino nuevo que nos lleva a ser discípulos, y este discipulado se inicia en el momento en el que nacemos de nuevo, y termina en el mismo instante que el ser humano muere físicamente para entonces recibir la salvación. Ahora, permítanme recordarles, como ya antes lo he enseñado, que nuestro Señor Jesucristo nunca mencionó que deberíamos de ser cristianos para ser salvos. Permítanme anexar el siguiente texto bíblico que respalda lo que aquí se está exponiendo.
Escrito está en Mateo 28, 19 al 20, versículo 19. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, versículo 20, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Como pueden ver ustedes, nuestro Señor Jesucristo nunca nos manda a que seamos o enseñemos a ser cristianos. Lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseña aquí es que debemos nosotros, los pastores, enseñarles a ustedes a ser discípulos, porque es precisamente el discípulo el que es salvo, no el cristiano. Bien, veamos qué es y quién es un verdadero discípulo. El discípulo es aquel que sigue las enseñanzas que nos dejó nuestro Dios Señor y Salvador Jesucristo y sigue su ejemplo en la vida. Ser discípulo es un llamado y una dedicación a renunciar a los deseos mundanos pecaminosos y dedicarse a vivir una vida virtuosa. Ser discípulo es amar a los demás y tener poder sobre los espíritus inmundos y las enfermedades. El discipulado requiere renunciar a los deseos mundanos y abrazar una vida piadosa. El discipulado es aquel que desempeña una actividad muy importante en el cristianismo, y la Biblia contiene ejemplos inspiradores de un verdadero discípulo. Convertirse en discípulo de Jesús es un viaje de toda la vida que requiere compromiso y sacrificio. Bien, como pueden ver y escuchar ustedes, un cristiano no llena los requisitos necesarios para ser salvo al momento de morirse, pero sí un discípulo en obediencia a Cristo Jesús.